¿Qué tal? Bienvenidos a Punto de Encuentro. Mi nombre es José Mario Azalde. El día de hoy nos encontramos con un notable eh, abogado, jurista, exfuncionario público. Ha trabajado durante aproximadamente 40 años en el Congreso de la República. También ha ejercido la docencia universitaria. Su especialidad es la teoría constitucional y todo vinculado al tema del Parlamento, el sistema parlamentario. Me refiero al doctor César Delgado Guembes. Doctor Delgado Guembes, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, José Mario. Muchas gracias por el espacio que me regalas para esta entrevista. A usted, más bien, a usted por la amabilidad de brindarnos estos minutos. Doctor, como habíamos estado conversando previo a la entrevista, hay un tema que creo que nos preocupa al menos a ambos y supongo también a una parte importante de los abogados en formación y ya abogados que están practicando el derecho, que tiene que ver con este distanciamiento que ha venido tomando la ciencia jurídica con respecto a los estudios políticos, ¿no? Eh, Antes existía la denominada teoría del Estado, que permitía a los abogados tener una formación política justamente en sistemas de gobierno, democracia, partidos políticos, etcétera, etcétera. Ahora, al parecer, el estudio de la política ha sido monopolizado por la ciencia política y los abogados solamente somos llamados a participar en los medios de opinión pública cuando se trata de temas penales. Parece que el derecho penal se ha vuelto la rama más importante del derecho constitucional y del derecho en general. ¿Qué opinión le merece esta situación como diagnóstico del estudio del derecho constitucional en Perú y asumo también en muchos países latinoamericanos? Me parece que hay que enfocar el problema desde una doble perspectiva. En primer lugar, hasta hace no muchos años, en general, el derecho constitucional cubría efectivamente aspectos como la organización del Estado, el sistema estatal, los poderes estatales, etcétera. Pero recientemente se han venido a crear en el Perú escuelas de gobierno y escuelas de ciencia política con el propósito de independizar los estudios de la realidad política frente al aspecto propiamente normativo, que es el campo desde el cual se ha manejado el derecho. Eso es por un lado. Entonces, en primer término, hay una independización del estudio de la realidad política por la disciplina de la ciencia política que pretende realizar enfoques de naturaleza eminentemente empírica, es decir, buscan de encontrar relaciones entre hechos, entre conductas y no necesariamente con la organización institucional que es la especialidad del derecho constitucional. Pero por otro lado, otro fenómeno que afecta el desarrollo de los estudios sobre la organización política del país tiene que ver con el desarrollo de escuelas dentro del derecho constitucional que hacen del derecho una disciplina interpretativa de los textos. Como no escapará al conocimiento de la mayoría de nosotros, recientemente se producen los debates entre el derecho constitucional desde la perspectiva del positivismo o desde la perspectiva del neoconstitucionalismo. Existen también tendencias del derecho constitucional que buscan trabajar con la ponderación, con la interpretación, con la argumentación. Entonces, el trabajo del abogado que se especializa en materias constitucionales termina siendo más el trabajo de un hermeneuta, de un interpretador de las normas, de los textos. Es un poco como si el trabajo del abogado fuera el trabajo del lingüista o del crítico literario que debe trabajar con la palabra escrita independientemente de las realidades. Sin embargo, el derecho constitucional
es muchísimo más que los textos constitucionales o la interpretación o aplicación de textos. El derecho constitucional es fundamentalmente una realidad cultural, es una organización de sentido político, una organización de sentido político. Y esto viene atravesando por una crisis que tiene que ver básicamente, como digo, con el desarrollo e independización del estudio de la realidad política por la ciencia política, por un lado, y por el otro lado con el desarrollo de escuelas dentro del derecho constitucional que tienen que ver con la interpretación de los textos. Esa sería una presentación preliminar del problema al que tú haces referencia. Sí, es cierto con respecto al positivismo, que con esta vana intención de generar una norma aséptica, descontaminada, vaciada de contenido axiológico, de contenido político, etcétera, etcétera, el positivismo ha conducido justamente al abogado a ser un mero interpretador de la voluntad del legislador y al mismo tiempo un aplicador casi técnico de normas jurídicas. Y es por eso que se ha perdido en gran parte esta dimensión holística que al menos tiene el derecho constitucional. El derecho constitucional no solamente son normas, también es el sistema político, ¿no? Es la construcción del Estado propiamente, ¿no? Como una forma de convivencia, ¿no? Y también, y regresando al tema de la ciencia política, ¿no? También está el paradigma que impera en la ciencia política que tiene que ver con los estudios, como usted los denominó, empíricos, ¿no? Parece que hubiera una especie de dictadura de la estadística, ¿no? Eh, no se estudia mucho, digamos, desde una perspectiva histórica y filosófica, o si lo hacen muy pocos, e impera más una visión acerca de el dominio de indicadores, variables, que es básicamente una aplicación de la estadística a los estudios políticos y que, en mi opinión, muchas veces ni siquiera son realmente relevantes. O sea, estudiar el nivel de democratización de un colegio en un distrito, no sé si es realmente algo significativo y si logra solucionar problemas reales vinculados a la vida política. No digo que esté mal, como data dura, seguramente servirá para que las personas que implementen políticas públicas, es más, sirva, ¿no? Pero para contribución a los estudios que tienen que ver con el derecho constitucional y también con los estudios vinculados a la política, creo que aporta poco, ¿no? No sé cuál es su opinión al respecto. Bueno, parece que en realidad no debería asumirse una perspectiva maniquea respecto del estudio de la realidad política. Me parece que el derecho constitucional puede, en efecto, integrar dentro de su comprensión del sentido político, de la vida política, data que tiene naturaleza cuantitativa. Al derecho no le resulta ajena la referencia a datos empíricos. Sin embargo, la extrapolación de excluir del derecho constitucional la evaluación de datos empíricos, por ejemplo, el derecho constitucional puede trabajar también desde la perspectiva del análisis económico del derecho. Y el análisis económico del derecho también trabaja con data cuantitativa. Al revés, en la ciencia política también se trabaja asuntos desde el punto de vista institucional. Tenemos los casos concretos, por ejemplo, del análisis de los sistemas electorales o el análisis del régimen de los partidos políticos. Si bien es cierto, uno puede estudiar desde el derecho constitucional el comportamiento de los partidos políticos o el efecto que pueden tener las reglas de naturaleza electoral, no es menos cierto que el análisis del comportamiento del régimen electoral o de los partidos políticos requiere un instrumental que a veces es privativo de la ciencia política y que en muchos casos el derecho constitucional no tiene la suficiente información como para realizar evaluaciones. Un caso, por ejemplo, se me ocurre el análisis del sistema representativo.
Si asumimos que vivimos en una democracia representativa, como ocurre, pero no sabemos por qué es que la población de manera cíclica, periódica, frecuente, recurrente, se siente no representada. Ese es un típico problema constitucional. El problema que tenemos que tratar de comprender es por qué nuestro sistema representativo, desde el punto de vista constitucional, no resulta resuelto con las instituciones que reconoce nuestro régimen constitucional. Entonces, ahí puede venir en ayuda el análisis de data que tiene como fundamento el trabajo de la ciencia política. Por ejemplo, en el Perú somos 24 millones de electores. En las últimas elecciones de enero del año 2020, más o menos 6 millones de electores no votaron y aproximadamente 12 millones de electores no tuvieron acceso a un puesto representativo. Este tipo de data no resulta relevante para el derecho constitucional. El derecho constitucional sostendrá que el nuestro sigue siendo un sistema representativo porque se han aplicado las reglas del derecho electoral y del derecho constitucional. ¿Cómo te explicas que la población en las encuestas no muestre su satisfacción con los resultados de la aplicación de las reglas constitucionales y electorales? La explicación es muy sencilla. En una democracia representativa, nosotros tenemos que asumir que nunca el total de los electores será adecuada ni suficientemente representado. Siempre van a quedar electores fuera del régimen representativo. Estamos hablando de aproximadamente el 60% de la población electoral, del electorado, que ha quedado fuera del sistema representativo porque solamente 10 millones pudieron pasar la valla electoral, 10 millones de votos llegaron a pasar la valla electoral y por lo tanto tienes un Congreso que está representado poco menos del 50% del electorado. Obviamente esa es una información que maneja más la ciencia política o el abogado especializado en derecho constitucional que se interesa en integrar información empírica para la comprensión del funcionamiento de nuestro régimen político. Esa sería mi percepción del problema que tú planteas. Otro punto tiene que ver con el estatuto epistemológico de ambas ciencias. Bueno, no sé si para usted el derecho es ciencia, para mí el derecho es básicamente arte, ¿no? Es arte, el arte del jurisprudente, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que seguramente es para generar una discusión aparte. Pero más allá de ello, la ciencia política se defiende sosteniendo de que ellos tienen una pretensión de lograr una validez científica, justamente a partir de estas aproximaciones empíricas, ¿no? La aplicación, digamos, del método cuantitativo, ¿no? Etcétera. En cambio, el derecho no. El derecho más bien no tendría esa cientificidad que tiene y posee la ciencia política. ¿Usted cree que esto es necesariamente cierto? Tú hablas del estatuto epistemológico de ambas disciplinas, pero en la ciencia política también tenemos escuelas de naturaleza cualitativa. Por ejemplo, Leo Strauss es un científico político que no utiliza el estilo positivista de hacer ciencia, ni el estilo de la escuela cuantitativa. Él hace un análisis de naturaleza cualitativa, principalmente porque el suyo viene de un sustento fundamentalmente filosófico. Leo Strauss es un filósofo de la política y en este sentido el uso que hace de la ciencia política es un uso filosófico. En el caso del derecho, también puedes encontrarte lo contrario. El estatuto epistemológico del derecho es eminentemente hermenéutico, es una ciencia de la cultura. Es decir, estamos hablando de principios.
los principios son interpretables. No hay una constitución que carezca de principios, más allá de las reglas que también se encuentran. Entonces, el trabajo en materia de principios también es un trabajo de carácter filosófico. Hay un punto de encuentro entre la ciencia política y el derecho constitucional cuando trabajamos a partir de los principios o de la filosofía a la que apunta cualquier comunidad política. En el caso nuestro, cualquier república. En el caso de otras sociedades, la monarquía. Sea como fuese, me parece que el desarrollo, el mayor interés que viene demostrándose a nivel mediático por los aportes que pueden realizar los politólogos tiene que ver con el tipo de lenguaje que suelen utilizar los propios abogados. Eso también puede ser una deficiencia en la formación del abogado que busca realizar una interpretación formal de la Constitución, haciendo caso omiso de esta otra dimensión natural que es la de la cultura. El derecho es fundamentalmente una disciplina cultural, es decir, trabaja con la organización del sentido político, a diferencia de la ciencia política, en principio, que trabaja más con los hechos. Y a partir de los hechos, tú puedes encontrar puntos de encuentro dependiendo de la escuela de la que tú partas. Usted mencionaba a Leo Strauss, que en realidad fue un filósofo. A mí me interesa mucho Leo Strauss. He tenido la oportunidad de leer algunas cosas de Leo Strauss, pero, por ejemplo, Leo Strauss y la visión que tiene y que ha sido asociada a lo que viene a ser las políticas que dio Bush, ¿no? Esta suerte de neoconservadurismo, ¿no? Al que se le ha asociado, es una posición bastante minoritaria dentro de lo que es la gran ciencia política, al menos en Estados Unidos, ¿no? Es Leo Strauss, Alan Bloom también, este, y bueno, en el caso del derecho, de repente un pensador que ha tratado de hacer reflexión política y también ha hecho análisis jurídico con alta rigurosidad es Carl Schmitt, ¿no? Entonces, sí hay esos puntos de contacto, ¿no? Pero yo creo que esos son más que todo casos excepcionales, ¿no? La tendencia, me parece, es a la disociación, ¿no? A la separación entre ambas ciencias. Entonces, por ahí yo creo que sí es importante analizar, sobre todo, y ya aterrizando a una cuestión más práctica, cómo es el aprendizaje político del abogado, ¿no? Porque una de las cosas que yo recuerdo, ¿no? Yo creo que todavía pertenezco a la old school. Una de las cosas que nos daba la vieja teoría del Estado es herramientas para poder entender la realidad política y poder tener también una actitud crítica. Yo recuerdo que el curso de Derecho Constitucional seguramente fue uno de los cursos donde hubo mayor debate y mayor discusión, digamos, política y jurídica de toda la carrera. Y eso ayudaba a configurar una conciencia crítica en los abogados. Ahora, más bien, los estudios de filosofía, de historia, de ciencia política en las mallas curriculares de las universidades están tendiendo a desaparecer y están formando básicamente técnicos del derecho, meros aplicadores de normas, sin ningún tipo de posibilidad de cuestionar si la norma es justa o injusta, lo que también obviamente presupone una visión, digamos, de lo que es el derecho, la construcción del derecho, ¿no? Claramente solamente el naturalismo podría asumir, digamos, la idea de que pueda existir una norma injusta, ¿no? Pero ¿no cree usted que esta es la tendencia a la disociación y a la formación de abogados sin una visión humanística que prescinden de la filosofía, que prescinden de la historia, que prescinden de otras ciencias que definitivamente contribuyen a la creación de la conciencia crítica, más allá incluso de la formación política, ¿no? O sea, creaciones de ciudadanos que tengan una conciencia crítica con respecto a lo que está pasando, pero que tengan, digamos, ciertos parámetros de referencia para poder hacer un análisis crítico, porque si no, es una crítica completamente vacía, es una arbitrariedad, ¿no? Lo que tú afirmas o lo que subrayas
me parece que tiene mucho que ver con el declive reciente que se aprecia en la formación superior en las universidades. Si tú has percibido correctamente la realidad, no te habrá escapado de observar que la mayoría de las universidades en las que se enseña el derecho se incide sobremanera en la dimensión privada del derecho, en la parte empresarial, corporativa, en la parte relacionada con la organización del mercado. Y por lo tanto, se pierde de vista esa otra formación que uno recibía hasta probablemente los años 90, cuando el derecho público tenía un rol preponderante en la comprensión de la realidad colectiva. Efectivamente, los cursos de teoría del Estado que progresivamente han venido decayendo. Yo recuerdo, por ejemplo, la maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Católica, se dictaban hasta 4 cursos de teoría del Estado desde un enfoque histórico, donde tú ibas viendo el proceso de formación del Estado moderno y cómo se iban sentando las bases que permitían comprender que el Estado era una necesidad de la sociedad moderna para organizar a la comunidad política más allá de su precedente histórico inmediato que era la sociedad feudal. Entonces, si existe alguna relación de naturaleza histórica que podemos fijar a partir de los años 90 como un periodo en el que el desarrollo nos lleva a la privatización del derecho y también, por lo mismo, a la privatización de la sociedad, estamos enfocándonos en una visión de los desarrollos humanos que no escapa al rol que ha venido desarrollando el Estado dentro de la sociedad. El Estado surge como una necesidad a partir de más o menos el siglo XVI. A fines del siglo XX, el Estado comienza a retroceder. El Estado tuvo un rol muy importante durante principalmente el intervencionismo estatal que surge a partir probablemente de los años 20 en el siglo XX hasta más o menos los años 90, cuando comienza el retroceso del Estado. El retroceso del Estado también ha generado que las universidades progresivamente le den menos espacio a la comprensión del rol del Estado. Y el Estado no ha perdido su rol. Si lo acompañas con la comprensión de este otro fenómeno ante el cual nos encontramos incipientemente, que es el de la globalización, donde el papel del Estado-nación tiende a decaer, nos encontramos nuevamente ante una situación en la que el debilitamiento del Estado se percibe con mayor nitidez. El debilitamiento del Estado, el avance de la ciencia política, la comprensión del derecho constitucional como una disciplina eminentemente hermenéutica y textual, hacen que la comprensión de los fenómenos políticos se empañe, palidezca. El empalidecimiento de la comprensión de los fenómenos políticos por el derecho constitucional es consecuencia de todos estos factores. El debilitamiento del Estado, el progresivo avance de la privatización, el retroceso de los procesos públicos, el desinterés de la universidad en materia pública. Hay muchas universidades en las que se enseña derecho y explícitamente con las justas tienes un cursito de derecho constitucional en el cual se dicta de manera muy genérica el problema de los derechos fundamentales o del derecho procesal constitucional, pero no se desarrolla suficientemente el régimen de gobierno. Si tú tienes a un profesor especializado en la organización del Estado, las universidades tienden a preferir no dictar ese curso,
prefieren que se dicten cursos de procesal constitucional, los cursos relacionados con las acciones de garantía o con fundamentalmente el régimen supranacional y el derecho convencional. Entonces, hay una serie de factores que nos están llevando al deterioro de la dimensión o de la esfera pública, dentro de lo cual se encuentra naturalmente el desarrollo de escuelas de derecho constitucional que sin darse mayor cuenta de lo que está ocurriendo, hacen que progresivamente se deteriore y se vaya desvaneciendo el papel que en otra oportunidad tuvo el derecho constitucional, en particular cuando se asume que los contenidos del derecho constitucional en un sistema democrático, quien los define es una autoridad jurisdiccional que no ha sido elegida. Entonces, el carácter político del derecho constitucional da lugar al avance de las escuelas que prefieren que el contenido del derecho constitucional sea el que resuelvan quienes han sido entrenados para definir los contenidos de los textos, es decir, los jueces. Y nuevamente para mencionar a Schmitt, estamos asistiendo a un proceso, no sé si usted comparte esta idea, que creo que ya la insinuó, a un proceso de despolitización, donde lo político se está trasladando, lo político que debería quedarse en la esfera del Estado, ¿no? La política para Schmitt era la división entre amigos y enemigos, ¿no? El conflicto, el antagonismo inherente a la política ahora es trasladado a la esfera de la sociedad civil, donde hay una disputa entre los temas éticos y los temas económicos, es decir, el conflicto, la conflictividad de la política se despolitiza y el conflicto ahora está dentro del mundo, por ejemplo, de la sociedad civil, cuando más bien se politizan temas que no deberían ser politizados, como por ejemplo el tema del aborto, ¿no? El tema del aborto, el tema de la unión civil, son temas esencialmente jurídicos, ¿no? Estamos hablando de reconocimiento de derechos, ¿no? Y que son temas de discusión que tienen una naturaleza eminentemente no jurídica, no política, ¿no? Y más bien a nivel del Estado asistimos a un proceso de despolitización donde lo que está ahora primando es un paradigma de gobierno que es el gobierno administrativo, el gobierno de la administración pública, ¿no? Que en realidad no es un gobierno, pues es una suerte de gerencia del Estado, ¿no? ¿Usted comparte este criterio? Y por otro lado, ¿no? Y también quería consultarle, ¿no? Otra forma de interpretar lo que está ocurriendo con respecto a esta purga de los cursos de humanidades dentro de las mallas curriculares de las carreras de Derecho, podría ser que hemos pasado de un contexto de una extrema radicalización ideológica de los 80, 70, ¿no? A un pragmatismo radical, ¿no? A partir de la Constitución del 93, la implementación de las políticas del consenso de Washington, la necesidad de contar con capital humano que en lugar de hacer crítica social se dedique simplemente a ser operadores, ¿no? A no pensar, simplemente necesitamos más ingenieros que abogados, en otras palabras. ¿Usted cree que también puede interpretarse de esa manera? No sé si puede recordar las dos preguntas que le hice. Bueno, son dos los temas que tú mencionas, pero para empezar por el primero, yo añadiría que hay una dimensión que caracteriza nuestra época, en particular a partir de los desarrollos de fines de los años 80, comienzos de los años 90, es la progresiva hegemonización del discurso jurídico por el Tribunal Constitucional, por otro lado, por los organismos jurisdiccionales supranacionales. Estos son organismos que no tienen un sustento político. Se supone que tienen una capacidad de actuar con neutralidad. Se supone que el discurso de los tribunales es un discurso imparcial. Esa imparcialidad nadie la ha justificado. Se supone que la interpretación que del derecho
y la realidad política hagan los jueces es una interpretación exenta de vicios de subjetividad. Esa presunción no puede demostrarse, porque en principio toda interpretación está emocionalmente afectada por la subjetividad del individuo que lee el derecho. Lo que no se puede evitar es la dimensión cultural en la que el sujeto queda enganchado a su propia sociedad. Cada sujeto es un eslabón dentro de una cadena cultural. Entonces, si el gobierno, si los actos de gobierno son supuestamente controlados por un órgano jurisdiccional, la pregunta es, ¿en qué queda el principio de que en una sociedad democrática el origen del poder es la voluntad popular? Si creemos que la nuestra debe ser una república, si creemos que la nuestra debe ser una república democrática, donde el principio central es la voluntad popular, y la voluntad popular expresada a través de los representantes, ¿qué valor tiene la voluntad representativa de la Asamblea cuando quien se encuentra en un peldaño superior a ella es un organismo supuestamente imparcial, como puede ser el Tribunal Constitucional o como puede ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que tienen la capacidad de dejar sin efecto decisiones que toman quienes nos representan. El problema se da porque no estamos conformes con la calidad de nuestros representantes y decimos, como nuestros representantes no actúan conforme esperáramos que lo hicieran, entonces mejor que los actos de los representantes sean controlados por el juez. Entonces ya no es el gobierno de los pueblos por los pueblos, sino el gobierno de los pueblos por los jueces, que no han sido elegidos y que se irrogan a sí mismos la doctrina de la supuesta superioridad o carácter supremo de la interpretación que realizan los tribunales constitucionales y ahora además las cortes que se basan en las convenciones de derechos humanos. Entonces, para mí probablemente una dimensión importante sea la de la gerencia del Estado por los ingenieros de la política, pero por otro lado no hay que descartar que los contenidos políticos ahora han sido asumidos como parte de la teoría del gobierno de los jueces. Cuando los jueces toman para sí la competencia de decir qué es la Constitución, qué es lo correcto y lo incorrecto políticamente en una sociedad, la sociedad ha perdido su dimensión política y la ha dejado en las manos cuestionables de quienes asumen un nivel de imparcialidad del que carecen y por lo tanto no tienen la dimensión axiológica suficiente como para poder ser calificados como máximos ni como supremos intérpretes de la Constitución. Entonces, para mí no es solamente la cuestión de la gerencia del Estado, la administrativización del Estado, sino también el gobierno de los jueces que ha hecho que pierda el sentido político la organización de nuestra vida republicana y democrática. Y nuevamente traigo a colación a Schmitt y a la polémica que tuvo con Kelsen, ¿no? Justamente... ¿Quién es el defensor? Exactamente, el defensor de la Constitución, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que ese fue un punto, hace unos meses me invitaron a dar una charla sobre un evento sobre el centenario de la Constitución de Austria, ¿no? Y es gracioso porque todos le rendían culto a Kelsen, ¿no? Faltaba nomás que pusieran el cuadro de Kelsen y velitas, ¿no? Y yo fui uno de los pocos que hizo un análisis crítico acerca de la teoría kelseniana de la concentración del control constitucionalidad, de la constitucionalidad en un tribunal, ¿no? A diferencia de lo que postulaba Schmitt, que era el presidente de la República, pero obviamente en un contexto, en una situación política diferente, ¿no? Porque el jefe de Estado, ¿no? En Europa es casi como un rey, ¿no? Y es el garante de la institucionalidad
de la democracia, ¿no? Es, digamos, es el gran árbitro, ¿no? Tal vez las figuras más emblemáticas, no sé si usted también coincide en este punto, son o han sido, por ejemplo, los presidentes de Francia, ¿no? Que han sido casi como reyes. Mitterrand, Chirac, y que eran la garantía de que el modelo no se rompiera, no se destruyera, ¿no? Incluso en momentos donde los mismos presidentes perdían mayorías en el Parlamento, tenían que pactar con la oposición y ponían como jefes de gobierno a los líderes de la oposición. Eso pasó, por ejemplo, con Mitterrand, ¿no? Pasó también con Chirac cuando convoca a Jospin, ¿no? Como jefe de gobierno. Entonces, yo creo que esto que usted menciona podría tener al menos como un origen en términos jurídicos este gran debate con respecto a quién es el defensor de la Constitución que se dio entre Schmitt y Kelsen. Y yo creo que evidentemente Schmitt pues tenía razón y prueba de ello es que el mismo Kelsen fue luego del Anschluss, ¿no? Luego de la unificación de Alemania con Austria, fue sacado del Tribunal Constitucional, creo que se fue a una Universidad de Colonia o Bonn, no me acuerdo, y también tuvo que huir y tuvo que refugiarse en Estados Unidos, ¿no? O sea, el mismo modelo que él implementó para justamente defender situaciones en las que se dan normas inconstitucionales, situaciones de excepcionalidad política. Evidentemente el modelo de la defensa de la Constitución por parte del Tribunal Constitucional no funciona. Entonces, no sé qué opinión tiene usted al respecto también, ¿no? Mira, el tema del Hüter der Verfassung, efectivamente tenía sentido esa polémica entre Schmitt y Kelsen. Los dos tuvieron sus razones en su momento. Schmitt hablaba, como tú mencionas, de que el defensor de la Constitución era el jefe de Estado, pero el jefe de Estado en un régimen de gobierno en el que el jefe de Estado no es, como en el caso peruano, también el jefe de gobierno. Eso ocurre en régimen de gobierno donde el régimen es fundamentalmente parlamentario y donde el presidente de la República hace las veces de monarca. Como mencionas, es el caso francés, también puede ser el caso alemán o el caso italiano, ¿no? Pero ese no es el tipo de régimen que tiene el Perú. De ahí la tremenda contradicción que existe en el caso peruano. La estupidez de nuestra clase política ha hecho que se convierta en la noción del Tribunal Constitucional de Kelsen en un concepto portátil. No es portátil el concepto del Tribunal Constitucional kelseniano ni europeo, porque en el Perú no debiera podérsele calificar ni como máximo ni como supremo intérprete de la Constitución al Tribunal Constitucional por dos razones. La primera, que en ningún sistema político europeo el Congreso tiene la facultad de denunciar, ni de acusar, ni de destituir constitucionalmente a los miembros del Tribunal Constitucional. Los parlamentos carecen de esa facultad. Esa facultad se le reconoce en el régimen de gobierno peruano al Congreso peruano, en primer lugar. Y en segundo lugar, así como el Congreso puede acusar constitucionalmente a los magistrados del Tribunal Constitucional, el propio Parlamento peruano tiene la posibilidad de controlar la Constitución. El Parlamento tiene la potestad de controlar, de vigilar que la Constitución se cumpla. Esa facultad tampoco la tienen los parlamentos en Europa continental. Entonces son dos factores que no se pueden pasar por alto. Sin embargo, como de lo que se trató fue de calcar la experiencia de Europa continental con el prurito de que tenemos que modernizarnos y tenemos que ayornarnos de acuerdo a lo que en el mundo desarrollado se estila y se utiliza, muchos de nuestros profesores de Derecho fueron a capacitarse principalmente a España, que había adoptado las tendencias que se habían desarrollado previamente en Austria y en Alemania o en Italia,
y copiaron el modelo para asumirlo en el Perú, como si acá también pudiéramos tener un tribunal constitucional independientemente de las características históricas de nuestro régimen de gobierno, que no admite ese carácter ni máximo ni supremo. Sin embargo, la ley lo dice. Y quienes lo han puesto en la ley son los propios congresistas, que debieran haber tenido suficiente conciencia de que estaban cometiendo un despropósito e incurriendo en una incongruencia política, lógica y constitucional. Pero más allá de eso, existe otro problema más grave aún. El fundador de esta noción del Tribunal Constitucional, Hans Kelsen, le dio a ese tribunal potestades de legislador negativo. Podría decir que no era constitucional, pero conforme ha ido desarrollándose la noción de el control jurisdiccional por los tribunales constitucionales, el predominio del gremio abogadil en Europa continental ha llevado a que progresivamente los tribunales se conviertan en un legislador positivo, y de la formación que han recibido nuestros abogados en Europa, fundamentalmente en España, se ha llegado a la conclusión que tenemos que adoptar también el activismo jurisdiccional que caracteriza a los tribunales tanto alemanes, italianos o españoles. Por eso es que en Europa los tribunales constitucionales son quienes terminan definiendo cuáles son los contenidos de las leyes, son un legislador positivo. Y lo mismo vienen a hacer nuestros magistrados en el Tribunal Constitucional, que por haberse formado en España o en Italia o donde fuese, creen que tenemos que seguir emulando esos desarrollos que nos harán vivir en un mundo más moderno o más progresista, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que estamos viviendo es una grave y enorme contradicción que riñe con la Constitución histórica del Perú, que riñe con nuestro régimen de gobierno y por lo tanto que afecta y lesiona gravemente la naturaleza republicana y democrática de nuestro régimen político. Ese tipo de cosas son los que debieran pensar en cambiarse, pero lamentablemente existe un pensamiento hegemónico que hace difícil que quienes pensamos de manera contraria podamos tener mayor espacio. Una cuestión que podría, por ejemplo, observarse como parte de este pensamiento hegemónico y dominante es que en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, el perfil del egresado es el de un abogado que defiende el paradigma del Estado constitucional de derecho, tal como lo defina el Tribunal Constitucional. Entonces, si tú como abogado tienes una posición contraria a la noción de Estado constitucional de derecho, con la prevalencia que se le reconoce al Tribunal Constitucional, tú no encajas con el perfil del egresado y no debieras, en consecuencia, poder aprobar el carácter de egresado de la Universidad Católica, porque existe un alineamiento doctrinal con la teoría del Estado constitucional de derecho, tal como esta es interpretada por el Tribunal Constitucional. Lo ha dicho todo. Ya, no tengo nada más que agregar. Tal vez mencionar que esto que usted menciona, el gobierno de los jueces, el activismo judicial, que también tiene un sustento en el neoconstitucionalismo, que es el nuevo paradigma también de los abogados, ¿no? No solamente se vive en Europa, sino también ya ha llegado a América Latina, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de analizar una sentencia en Argentina de una mujer boliviana. Como usted debe saber, en Argentina, según la Constitución, hay un problema ahí con la cámara, doctor Delgado Guembes. Sí, un segundito, ya. Sí, no se preocupe. Sí, que estaba arreglando, acá se estaba cayendo. Bien. Okay. Le comentaba que hubo una sentencia en Argentina con respecto a un pedido de una ciudadana boliviana
que tenía un hijo nacido en Argentina, ¿no? Y que tenía una deficiencia mental, ¿no? Y le pidió al gobierno de la ciudad de Buenos Aires una casa, ¿no? Y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, bueno, y los jueces le dieron la razón, le dijeron al gobierno que le diera una casa, digamos, bajo el derecho a la vivienda, ¿no? Lo que fue una sentencia para el mundo progresista, pues emblemática, pero para el mundo jurídico, que más o menos tiene una visión crítica de estas novedosas tendencias, por así decirlo, que se están dando en el derecho, fue una total aberración, ¿no? O también tenemos el caso ya hablando de la justicia interamericana, de la última tentación de Cristo, ¿no? Que implicó una modificación de la Constitución, es decir, la Corte Interamericana prácticamente le exigió al Estado chileno modificar la Constitución a raíz de este caso, ¿no? Entonces, efectivamente, este paradigma, digamos, del gobierno de los jueces, el activismo judicial, esta especie de judicialización de la justicia, de la política, ¿no? Todo la política se resuelve ahora en los tribunales, ¿no? Es un paradigma que está imperando y que definitivamente le hace mucho daño tanto al derecho como también a la política, ¿no? Mira una cosa que parece paradójica, ¿no? Lo que estamos observando o el escenario ante el cual nos encontramos pareciera que tiene alguna relación con el desarrollo del racionalismo continental. El concepto de la primacía de los derechos fundamentales es un desarrollo que se deduce básicamente de la filosofía kantiana. Las abstracciones, como el Tribunal Constitucional, también es parte del racionalismo europeo. La globalización, con el concepto de que existen derechos humanos más allá de las fronteras y de las naciones y de las peculiaridades propias de cada Estado-nación, también es parte de esta concepción abstracta que hace caso omiso de los desarrollos históricos de cada localidad. Pero así como avanza el desarrollo hacia la globalización y a paradigmas que hacen caso omiso de los desarrollos peculiares de cada población. Por otro lado, también existe un discurso paralelo, aunque minoritario, que realiza esa crítica constructiva y que hace presente que el Tribunal Constitucional deba recuperar el nivel que le corresponde y eventualmente, en el caso peruano, que se elimine su rol como agente controlador de la Constitución para que lo recupere la Corte Suprema. Contrariamente a lo que ha ocurrido no hace mucho en el propio gobierno británico. En el sistema británico, la Corte Suprema la tenía la Cámara de los Lores, pero debido al desarrollo de este pensamiento único, de este pensamiento hegemónico, recientemente se ha independizado la función jurisdiccional, creándose un cuerpo autónomo de la judicatura. Entonces, el sistema británico, no obstante que no es republicano, sino monárquico, ha perdido el carácter político que tenía hasta la creación de la llamada Corte Suprema del sistema del Reino Unido. Entonces, son fenómenos que están modelando el desarrollo de la organización política de los pueblos, frente a los cuales es importante dejar testimonio de que hay una realidad paralela que queda insatisfecha y que es necesario rescatar y recuperar para no perder el sentido original que le corresponde históricamente a cada uno de nuestros pueblos. Bueno, nuestros positivistas criollos no deben olvidar que toda la estructura que elabora Kelsen surge de una norma hipotética. Y en ese sentido, digamos, nuevamente entra Kant, ¿no? Es decir, la Nus Grom no existe. Digamos, la norma fundante del sistema jurídico es una norma que no existe, es una abstracción, tiene un carácter artificial. Y sobre eso es que ellos edifican
toda su propuesta, digamos, jurídica, ¿no? La punta de la famosa pirámide de Kelsen es una abstracción, básicamente, ¿no? No existe tal norma, ¿no? Y por otro lado, coincido con usted en lo que manifiesta, ¿no? Doctor, ha sido un gusto poder conversar con usted, espero que no sea la última vez. Me interesa mucho que podamos de repente conversar un día sobre estos filósofos políticos que creo que no son muy conocidos en el Perú, ¿no? Bueno, Leo Strauss, el doctor Eduardo Hernando Nieto lo ha estudiado, Sí. pero más allá de él y de algunos otros, Fuenzalida, no estoy seguro, más allá Claro, más allá de Galileo otros, fue mi maestro en la Universidad Católica. no se ha profundizado mucho. Me estaba olvidando de una pregunta, doctor. Imagino que usted, por la experiencia que ha tenido como funcionario dentro del Parlamento, estuvo cuando Javier Vallerriestra hizo la propuesta de creación del Tribunal Constitucional en la Asamblea Constituyente. En realidad, Bueno, en el Tribunal de Garantías Constitucionales. garantías. Bueno, no solamente estuve presente, yo conocí a Javier Vallerriestra mientras montábamos bicicleta en el año 1978 y a raíz de las conversaciones que teníamos con don Javier, yo hice mi tesis sobre otro tema que también le resultaba a él muy querido, que era la jurisdicción supranacional. Mi tesis fue la incorporación de la jurisdicción supranacional en el derecho interno peruano. Cuando yo realicé esa tesis, yo tenía, me parece que alrededor de 26, 27 años por ahí, y no podía imaginarme que en general esto podría terminar siendo una posición que tanto como pudiera prometer beneficios de bienestar y de prosperidad y para la salud de las naciones, también podría significar un tremendo lastre, en particular contra nuestro desarrollo histórico, contra la fidelidad a nuestros orígenes y a nuestros principios históricos en el Perú. Obviamente, claro, yo sé, es más, durante el año 1978, Domingo García de la Hunde nos dictó el primer curso basado en el libro de un italiano que se llamaba La jurisdicción constitucional de la libertad. No recuerdo en este momento el nombre del autor, pero ese era el tema del seminario que nos dictó Domingo García de la Hunde en el año 1978. En ese mismo curso fue que yo por primera vez postulé mi trabajo de tesis sobre la incorporación de la jurisdicción supranacional. Obviamente, Javier Vallerriestra tenía presente el Tribunal de Garantías Constitucionales que estuvo en la Constitución Española del año 1931, y en eso se basó, y luego él ha seguido siendo fiel a lo que ha creído, con algunos matices, y me imagino que luego de los años él caerá también en cuenta que su postulación ha sido severamente distorsionada con el desarrollo de los tiempos. Sí, exactamente. Yo traía a colación al doctor Valladolid, porque yo no sé qué tanto pesó en él cuando hizo la propuesta en la Asamblea Constituyente lo que había vivido en España, porque él estuvo en España ejerciendo el derecho y en plena época del franquismo. Entonces yo entiendo que para él el haber sido un abogado litigante bajo un régimen que, bueno, en ese entonces ya el franquismo estaba prácticamente en extinción, pero todavía sigue siendo, digamos, un gobierno autoritario, ¿no? Yo imagino que esa experiencia caló en él y la idea de tener un órgano que controle los excesos del poder tenía mucho que ver en su propuesta. No estoy seguro, no sé si usted llegó a hablar con él con respecto a ese tema, pero yo sí creo haber escuchado en alguna entrevista que él manifestó eso, ¿no? De la experiencia misma de haber sido abogado bajo un régimen, digamos, autoritario, como en el caso del franquismo, hacía que uno sintiera la necesidad de tener un órgano que protegiera, digamos, los derechos básicos, y que en España no lo hubo, ¿no? Hasta el retorno de la democracia con la transición. El problema es que, si en efecto, don Javier tiene una actitud profundamente democrática y contraria a cualquier tipo de régimen autoritario, no se imaginó que con el desarrollo de su propuesta podríamos llegar a un otro tipo de dictadura, la dictadura de los jueces, que también debe ser
motivo de sus propias rebeliones personales ideológicas. Quien quiera que caiga en cuenta que los jueces pueden llegar a ocupar el rol del soberano, que es inabdicable en una república y en una democracia, obviamente tienen que sentirse sumamente incómodos con un dictador que nunca fue elegido para definir cuáles son los contenidos políticos de nuestra organización como comunidad política. Bien, doctor. Le agradezco nuevamente mucho por habernos permitido conversar con usted. Espero que no sea la última entrevista. Y bueno, le deseo que esté bien y pronto volver a encontrarnos. Le mando desde Arequipa un fuerte abrazo. Muchas gracias, José Mario, y en cualquier oportunidad, con el mayor gusto. Hasta luego. Gracias, doctor.